Está cargando. Ah, ok. Ya se ve. ¿Qué como les decía? Lo que yo podría esperar es que si te dan el coeficiente de fricción, tú deberías calcular la fuerza normal del objeto. Dependiendo del caso de si esto está inclinado o no, dependerá de la fuerza, dependerá de eso el coeficiente de fricción. Sería W, y en este caso sería W seno o coseno de algún ángulo, dependiendo de las circunstancias. Ya calculando la fuerza normal puedes calcular la fuerza de fricción. O bien, supongamos que te dan la fuerza de fricción y te dan la fuerza normal. Lo que tendrías que hacer sería dividir la normal entre la fricción. O bien, también puede ser que te pidan el coeficiente de fricción. Ah, no, perdón. Que te pidan la fuerza normal. Te dan el coeficiente de fricción y te dan la fuerza de fricción. Pues lo divides. Fuerza de fricción entre coeficiente te tiene que dar la normal. Eso es lo que yo esperaría en un problema de fricción. Y bien, ¿alguno aquí tiene problemas con cómo hacer un diagrama de cuerpo libre? Creo que hasta ahorita yo no. Ok. ¿Ustedes saben por qué lo trazamos así o se traza así? Ah, no. Prácticamente porque nuestro eje de referencia es el piso. Esto lo hacemos cuando el piso está así. Este es cuando tenemos un plano inclinado. ¿Por qué? Mirad, si tenemos esto así, las fuerzas van a actuar para acá. Oye, si tenemos esto así, la fuerza va a actuar para acá, va a actuar para acá, va a actuar para acá, va a actuar para acá. Si tenemos una fuerza que actúe así, va a tener su componente aquí, componente acá. O si es así, lo mismo. Si es para así, lo mismo. En sí no cambia tanto si nuestra referencia es así. Pero el peso del objeto, de nuestro objeto, el peso siempre va a actuar así. Pero este peso va a tener componente acá y su componente acá. También puede haber una fuerza acá. Y ya no va a ser lo mismo a que si tenemos esto. Entonces, nuestro eje de referencia va a depender del piso, bueno, de la superficie de la que se está tratando. Es como el ejemplo de si está sostenido por cuerdas. Nuestro eje de referencia es este puntito. Entonces, como no hay una superficie que lo sostenga, no consideramos una fuerza normal. Aquí es algo similar. Aquí estamos considerando que el plano está inclinado, pero que el peso sigue yendo hacia abajo de forma vertical. Entonces,
interacción con nuestro sistema va a ser diferente. No podemos decir que el peso va a actuar hacia acá, directo. No podemos decir que W es esto. Porque siempre el peso siempre va para acá, de forma vertical. Caso contrario con la normal, que esa sí va a actuar así. Porque como les dije, la normal es la reacción que va a tener la superficie contra el peso. Pero si la superficie está inclinada, la reacción tiene que estar inclinada. Más o menos eso quedó claro. El por qué se utiliza el diagrama chueco. Si lo quieren decir chueco. Tomaré eso como un sí. Ok. Ahora volviendo a los inclinados. Si nos dan un ángulo así, ¿cómo ustedes creerían que va a afectar al sistema? ¿Cómo se va a representar en esto? Considerando que el peso va así. ¿Cómo se va a representar el ángulo? Ajá, ¿Cómo? ¿dónde creen que esté? Ah, pues va a estar, bueno, ¿cómo explicarlo? O sea, va a estar en el eje de las Y's, pero Exacto. va a estar como, bueno, va a ser opuesto al peso. Bien. Vamos a hacer otra vez el cuadrado, pero ahora inclinado. Pongamos que estamos tomando este cuadrante así. Entonces, la hipotenusa vendría a ser esto, ¿sí? Se dan este angulito. Como ya vimos, sería equivalente a este. Por eso se forma en el de las Y. Es el mismo concepto del cuadrado y, bueno, los ángulos alternos internos, pero inclinado. Entonces, esto vendría a ser aquí. Entonces, si estás en un plano inclinado, el angulito del plano va a ser, por lo general, respecto a aquí. Por eso es importante que aprendan a usar las funciones bien. Si se pierden en esa parte, ya se perdieron en los inclinados. Ok, ahora es volviendo a esto. Recuerden que si tenemos esto así, da lo mismo que yo lo haga así o que yo lo haga así. Porque al final de cuentas sigue estando inclinado. Mientras se conserven los datos, está bien. Y mientras se conserve el eje de referencia, bueno, invertido, por ejemplo, hasta aquí, hacia arriba es positivo. Si esto es positivo, si lo ponen así, esto tiene que ser positivo, porque está yendo hacia arriba. Ah, creo que no toqué esa parte. El otro día preguntaron, era 25, o algo así. Bueno, algún día me llegan a preguntar que no estoy aquí, no me acuerdo. Espera. No recuerdo. Bueno, es que a mí me preguntaron esto. Tenemos una tensión aquí,
Y aquí tenemos un valor de 15. Hicieron esto. O sea que... y se sacaron de onda, ¿por qué? Porque por lo general las telas fueron positivas. Y se les hizo extraño que la T estuviera restando. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de tiro hacia el tiro vertical, tiro caída libre, que el signo dependía del eje de referencia? Creo que sí. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si tu eje de referencia va a ser que lo de arriba sea lo positivo y lo de abajo sea lo negativo, va a pasar esto. Pero si tú haces que esto sea negativo y esto sea positivo, te va a pasar esto. Y numéricamente tiene que darte el mismo valor. Lo único que te está cambiando es el signo. Y si la respuesta te diera que t es igual a menos 15, tienes que asumir que todo fue por el eje de referencia que tomaste. ¿Por qué? Bueno, sí, no sé decir. Sí, básicamente no se confundan si un signo les sale mal, es por el eje de referencia que hayan tomado. Creo que el profesor nunca ha manejado en este tipo de problemas el eje de referencia así. Creo que no. Pero si lo llega a hacer, no se usted. Ok. Ah, ok, plano inclinado. Ya quedamos que esto es así. La fuerza por acá, fuerza por acá, que por lo general va a ser W. A ver, bueno, va a ser W más la fricción. Si esto lo tenemos así y esto es así, va a ser componente en X, componente en Y, más la normal, va a ser la W, componente W en X, componente en W de Y. Bueno, aquí también. Sí. Recuerden que si se presenta un ángulo en esta fuerza, significa que tiene componente en ambos ejes, tanto en Y como en X. Y ahora supongamos, bueno, creo que aquí lo que falta es el de poleas, ¿no? Este diagrama que tienes ahí se parece al del problema 5.10, ¿no? Del coche. Exactamente. Ok. Y de hecho, uno de los últimos problemas que llegó a explicar el profesor se parece mucho al pues, el del explorador. ¿No se acuerdan? ¿Polea? Para esos problemas usamos las fórmulas que él nos dio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Polea, un huequecito, y aquí había otro huequecito. Bueno, supongan que se está tocando el piso. Si ven bien ese problema que dio el profesor, se parece mucho al del explorador en
esta partecita. Porque creo que varios se confundieron cuando el profesor dijo que había dos tensiones actuando hacia arriba. Volviendo al problema del explorador. Teníamos esto aquí, y el explorador aquí estaba, ¿no? Inocente. Sí. Se colgó. Ok. Tenemos una fuerza que va para acá, una fuerza que va para acá. En X, estas fuerzas se cancelarían, porque son iguales. Pero ¿qué pasa en Y? Que se suman. Si esto lo llamamos T. Si esto lo llamamos T, esto sería T en X, T en X. Se cancelan porque son opuestas. Pero en este caso, sería TY, por esto TY1, TY2. Como les digo, son exactamente iguales, entonces su fuerza, la interacción, la componente que van a tener en Y también va a ser igual. Entonces tendríamos 2T en Y. Lo mismo pasa acá. Las poleas, como bien ya se han explicado, lo que hacen es que cambian la dirección de la fuerza. Lo que hace esta polea es que sostiene el cuerpo de este lado. Ay, espérenme. Tienen el cuerpo de este lado. Y esta misma polea también va a hacer que se sostenga el cuerpo de este lado. Lo que hace que haya dos tensiones exactamente iguales aquí y no solo una, porque viene de ambos lados. Y una para acá, pasa la polea y cambia la dirección de la fuerza. Y por eso en esta partecita había dos tensiones, por cómo están las poleas. Ahora bien, volvemos a las poleas. Tenemos este cuerpo acá, inclinado, y tenemos una polea, aquí tenemos otra, tenemos otro cuerpo. Hasta donde yo me acuerdo, el profesor dijo que este sería el tipo de problemas más difíciles que podría venir en el examen. ¿Y por qué? Porque como bien nos dijo, esta tensión va a ser igual a esta de acá, pero no va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque en el cuerpo inclinado tenemos que aquí está la tensión con el cuerpo C. Y aquí tenemos el peso W en X. Pero también tenemos la fuerza de fricción. Y también tenemos la tensión en A. Entonces estas fuerzas ya no son diferentes. Y todavía aparte, esta tensión tiene que ser, esta tensión tiene que ser mayor a esta, porque el cuerpo se está moviendo para acá. Todo el sistema se está moviendo para acá. Pues su fuerza de fricción no es lo suficientemente alta para evitar que el cuerpo se mueva para acá. Y aquí lo que comparte es la tensión de A. Esto hace que esto se una y se une al cuerpo B, lo que hace que la componente en A también acte para abajo. ¿Qué más me falta de este problema? Sí, como bien se lo dijo, el cuerpo está bajando, lo que significa que su aceleración
tenga un valor y la aceleración que tenga este cuerpo va a ser igual a este. Y la aceleración que tenga este cuerpo va a ser igual a este. No va a ocurrir que un cuerpo baje y este se quede ahí, porque si está bajando es porque está afectando a los cuerpos. Entonces la aceleración debe ser exactamente la misma. No creo que primero caiga hasta el piso y después se muevan los demás. Caso contrario al otro. Que teníamos, creo que ya se los había dibujado. Teníamos esto así. Teníamos aquí una polea, aquí tenemos otra. El cuerpo. Tenemos el cuerpo. Tenemos otra. Aquí otra polea. Una fuerza para acá. Tenemos esto así. Ok. Ahora sí, como dijimos, propiedades de las poleas. Una polea va a cambiar de dirección a una fuerza. Esta fuerza va para acá y la va a cambiar de este lado. De tal forma que esta vaya ahora para acá. Así. Luego la polea va a cambiar otra vez de dirección a fuerza de tal forma que esta vaya hacia acá. Igual. Y luego esta polea de acá va a cambiar la fuerza para esta polea. Cambia la tensión para acá. Ah, no. Creo que era para acá. Sí. Y el movimiento es para acá. Conforme avance esta, todo se va a mover, pero se va a mover con diferente aceleración. ¿Por qué? Más que nada por el tipo de interacción que hay aquí, básicamente. Porque como ya dijimos, hay dos fuerzas que están yendo hacia arriba. Entonces, cuando este cuerpo avance, va a haber la fuerza de acá, va a hacer que este se mueva para acá. Pero a su vez, la fuerza de acá va a hacer que sea menor, va a ser la mitad, por cómo está el sistema. Entonces se mueve para acá. Y esta fuerza tiene que estar para acá. Espera. Así. Esto hace que este cuerpecito se mueva para la izquierda y hacia arriba. Pero a su vez la cuerda va a ir bajando. Pero ¿qué va a hacer? Que la tensión de acá también se pase para acá. Entonces la aceleración aquí creo que va a ser la mitad. Por lo mismo de que hay dos fuerzas acá. Lo que hace que la interacción sea menor. Y como esta también fue la mitad, la aceleración aquí también va a ser menor. Las tensiones van a ser iguales por las poleas que cambian la dirección de las fuerzas. Pero las aceleraciones no, por cómo está el sistema y cómo van a interactuar estas entre sí. ¿Hasta ahí alguien se perdió? ¿O no me supe explicar? Yo más o menos. En- entonces, ¿cómo identificamos cuándo la aceleración va a ser la misma y cuándo va a variar? Ok, bien. Es principalmente con el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, en este. Aquí, si todo esto fuera lineal, la aceleración también tendría que ser la misma. Las tensiones también. Pero aquí la tenemos inclinado.
Entonces la interacción que va a tener este cuerpo no va a ser exactamente la misma que con este. Y la interacción que va a tener este va a ser muy diferente a este y este. Pero, como les decía, el cuerpo C va a ir bajando. Y conforme vaya bajando, estos se tienen que mover igual. Porque no creo que este llegue al piso y estos se sigan moviendo. No es físicamente posible. Porque si este ya se detuvo, tocó piso y está en estática. Más o menos, bueno, eso por esa parte. Y déjenlo bueno otra hoja. Ok, supongamos que este cuerpecito llegó al piso y sus fuerzas se neutralizan. La normal y la de W. Eso ya hace que valga cero. En ese plano, la fuerza aquí va a ser CC, esta tensión. O sea, va a ser igual a la normal del cuerpo C. Y las fuerzas acá seguirían siendo la tensión en A, la componente en W en Y, digo en X. Y la fricción. Ah, bueno, no, porque ya no hay movimiento. Entonces sería eso. Y como no hay movimiento, este está estático. Estas dos serían iguales. Y para el cuerpo A, aquí ya no hay movimiento. Entonces aquí existe una tensión, pero aquí existe una fricción. Ah, no olviden. Bueno, sería la fricción estática, ¿no? También acá. Pero esto ya no se está moviendo, todo está en equilibrio. Ahora, volvemos a partir del hecho de que el cuerpo C se estaba acelerando. Conforme el cuerpo C avanza, va moviendo todo el sistema. Porque su componente en W es más fuerte que la tensión que hay acá. Lo que hace que el movimiento sea exactamente el mismo. Porque en cuanto llegue al piso, el sistema se deja mover. Diferencia con el otro. Aquí las poleas están acomodadas de tal forma que la tensión que existe en todas ellas sea la misma. Bueno, entre cada fragmento. Porque esta va a compartir fuerza con esta. Esta va a compartir la fuerza con esta de tal forma que la tensión se queda igual, pero la aceleración no. Este se puede mover mucho si tú quieres, pero no va a ser lo suficiente para que se mueva el de acá. Y conforme se mueve este de acá, se tiene que mover este de acá. Por eso es que aquí la aceleración es diferente, pero las tensiones son iguales. Las tensiones son iguales por la polea y el movimiento. Adiós. Cuídate. Ok. Las poleas permiten que las tensiones sean iguales, pero cómo está desarrollado el sistema hace que las aceleraciones sean diferentes. Porque este va a depender de este. La aceleración de este dependerá de este. Y este está en, ¿cómo se llama? No está sostenido por una superficie, está así. Mientras que en este depende la fuerza en X, en este depende la fuerza en Y. Que no necesariamente va a permitir que el movimiento sea muy fluido. Y el movimiento en este va a depender es justamente de este mismo. Entonces este puede que se mueva mucho,
pero puede que este no se mueva tanto, y si este no se mueve tanto, este tampoco. Entonces la aceleración que sufra este no va a ser exactamente igual a este ni a este. ¿Qué dibujo tan feo? Más o menos la idea quedó clara. Sí, gracias. Ok. En sí, esto sería lo más complicado de lo que nos podríamos encontrar en el examen. Y no creo que los deje tan simples, digo, simples en el sentido de que no te den ningún dato, porque si se dieron cuenta esos problemas no dieron ningún dato más que este vale W y este tiene una fuerza para acá. Nada más. Y si acaso el coeficiente de fricción, digo, la fuerza de fricción. No creo que los deje tan así, tan, no sería, tan triviales, sino que te va a decir, no, pues tal fuerza vale 20 newtons. Entonces la fuerza en todo esto va a ser de 20 newtons. Bueno, la fuerza de este va a ser, bueno, tiene que ser menor a 20 porque ese movimiento está para acá. Entonces con eso ya puedes ir calculando, bueno, y también que te diga que el cuerpo tal tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces tienes que sacar la W. Ya con la W, deduces que W es igual a 2T, por ejemplo, suponiendo que está estático. Y tienes que la fuerza de fricción vale, no sé, 10 newtons. Y ya con esos datos puedes ir despejando o puedes ir sacando todas las fuerzas de cada diagrama de cuerpo libre. Pero si lo deja sin datos, no creo que sea tan sencillo y tampoco creo que lo deje así, porque eso ya lo analizamos en clase con él. Bueno, como sea, igual al rato también si quieren me pueden preguntar o mañana y ya intentaré explicarles de mejor forma, si se puede. Sí, gracias. Bueno, creo que por estos temas, creo que sería todo. Ya nos tocará después con trabajo, yo creo. Sí, muchas gracias por la asesoría. Dios, cuídense. Nos vemos.